días, chicos. Vamos a el día de hoy. eh, Voy a llevar yo ya de ahora en adelante el curso de ciencia y tecnología. Ha habido una pequeña variación en cuanto al curso, pero de todas maneras vamos a tener el apoyo de Miss Juliana. Ya, entonces van anotando que desde ahora yo les voy a ir enseñando el área de ciencia y tecnología, porque más adelante también vamos a hablar un poco de lo que es física y lo que es un poco de química, y en esas dos ramas también entra un poco de matemática. Por esa razón estoy ya tomando un poco la batuta del tema de o en el curso de ciencia y tecnología. Ya, chicos, entonces vamos a empezar y solo vamos a continuar con las clases que ya están programadas. Miss Juliana ha ido programando todas las actividades, así es que no lo vamos a cortar esa parte, ¿sí? En su momento se empezará con lo que es física y química, para poder también un poco prepararlos a ustedes para el siguiente año, porque ya estarán ustedes en secundaria, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a empezar con el tema de lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? Todos conocen el sistema respiratorio, ¿ya? A ver, ¿qué conocemos un poco sobre esto? Tenemos que conocer arduamente, porque en la actualidad estamos teniendo una emergencia sanitaria sobre esto, ¿no? Que siempre debemos ir cuidándonos, lavándonos las manos, porque hay un virus de transmisión vía, ya sea respiratorias, o de repente también por nuestra boca, o también por nuestros ojos, pero en realidad está afectando a nuestros pulmones, ¿ya? Entonces vamos a conocer un poco más quizás de lo anterior que te han enseñado sobre este sistema respiratorio. A ver, primero vamos a ir viendo esa imagen y observemos que ese niño tiene un pulmón más pequeño y uno más grande. Y eso es real. Los dos pulmones que tiene el ser humano, ambos no son iguales, ¿ya? Eso consideremos primero, pero más adelante lo vamos a trabajar para poder determinar cuál de ellos es más pequeño, si el lado derecho o el lado izquierdo, y por qué razón uno es más pequeño que el otro, ¿sí? Entonces, observemos primero qué es lo que nos dice. Primero debemos saber que la respiración es la función por la cual los seres vivos toman del medio ambiente oxígeno que necesitan sus células y despiden al gas carbónico o al dióxido de carbono, ¿sí? Nosotros al inhalar, nosotros estamos proponiendo oxígeno a nuestros pulmones, ¿ya? Entonces, una vez que se haga el intercambio de este oxígeno, ¿ya? Nosotros vamos a exhalar, o sea, vamos a botar el dióxido de carbono, ¿ya? Muchas veces, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? ¿Sí? Si nosotros nos encerramos en una habitación muy pequeña, y sus paredes que sean un poquito de vidrio, vamos a empezar a tener como que una sudoración alrededor de las paredes, ¿ya? En ese momento vamos a tener que nuestro ambiente va a empezar a calentarse, ¿ya? Entonces, mediante ese experimento nosotros podemos ahí darnos cuenta que al inhalar estamos llevando oxígeno a nuestro cuerpo, y cuando exhalamos expulsamos el dióxido de carbono, ¿ya? Muy bien. Entonces, para que suceda esto, ¿ya? Para que suceda la respiración, existe órganos esenciales
los cuales nos van a ayudar a poder llevar todo el oxígeno a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, primero podemos decir por dónde ingresa este oxígeno, ¿no? Si no tendríamos la nariz, nunca podríamos hacer ingresar el oxígeno hacia nuestros pulmones, y estos encargados para poder llevar el oxígeno hacia todo nuestro cuerpo. Entonces, todo ser humano lleva o tiene una nariz por esa razón, ¿sí? A esa nariz también ahora vamos a ir viendo cuáles son un término más específico, que son los orificios nasales, ¿ya? Orificios nasales y también las fosas nasales, ¿ya? Dentro de ello vamos a ver gran importancia todos los órganos que tenemos. Muchas veces como que lo notamos como feíto, ¿no? Cuando vemos por el interior de nuestra nariz, pero vamos a entender que esto es importante para nuestra respiración y nuestro cuidado. Luego de ello, ya vamos a tener a la faringe. Ya, la faringe también es una parte que está a la altura del cuello, en el cual vamos a ver por ese lugar a las cuerdas vocales y también algo muy importante. La faringe ya se supone que lo han trabajado también en el sistema digestivo. ¿Y por qué también el sistema respiratorio? Porque este órgano va a cumplir doble función, ¿sí? Vamos a irlo viendo. A ver, luego vamos a tener lo que es la tráquea. La tráquea es como un tubo en el cual va viajando el oxígeno, ¿ya? Es como si fuera un tubo de plástico, ¿ya? Que lleva unos anillos. Estos anillos algunas veces pueden ir creciendo y por esa razón llevan esta formita, ¿sí? Luego viene lo que son los bronquios. Los bronquios son ramificaciones un poco más pequeñas, en las cuales van a ir separándose para cada pulmón, lado derecho y lado izquierdo. Luego vienen los pulmones, el órgano, ya vamos a decir, considerado para poder ayudarnos a respirar. Ya es como dos esponjitas en las cuales van trabajando y nunca pueden parar. Ya nunca pueden parar. Inclusive cuando estás durmiendo, estos pulmones siguen trabajando. Y por último, muchas veces no lo consideramos, pero también es importante el diafragma. ¿Ya? El diafragma va debajo de los pulmones, pero esta vez vamos a separarlo para poder entender un poquito todo sobre el sistema respiratorio en dos grupos. ¿Ya? El primer grupo, que va a ser las vías respiratorias, y luego lo que van a ser los pulmones. En esta primera clase vamos a ver todo sobre las vías respiratorias. ¿Y por qué solo las vías? Vía, vamos a entenderlo como un conducto por el cual nosotros podemos transportar el oxígeno hasta nuestro cuerpo. Y luego vamos a ver qué pasa con este oxígeno dentro de los pulmones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón lo vamos a dividir en dos clases para poder entenderla, ¿sí? Entonces, empecemos con lo que son los órganos de las vías respiratorias. Mira, el conjunto de órganos que tiene por objeto poner en comunicación el aire atmosférico con la sangre se denomina sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, este sistema respiratorio va a empezar ¿dónde? Ya, en la cavidad nasal, o también conocido ya muchas veces como la nariz. Ahora, en la cavidad nasal vamos a tener a los orificios nasales, ¿ya? Fíjate en esta imagen. Ahí está, ¿ya? Orificio nasal. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Sabes por dónde está ingresando el oxígeno o el aire? ¿Sí? Ingresa por el orificio nasal. ¿Ya? La nariz es la parte externa, vamos a llamarlo. Esa es la parte externa, ¿ya? Pero el orificio nasal son los dos hoyitos que nosotros tenemos a la altura sobre nuestra boca, ¿ya? Entonces, los orificios nasales
Son dos orificios que comunican el exterior con las ventanas nasales, en el interior de las cuales hay algunos vellos, ¿no?, que sirven para filtrar el aire, y también algunas glándulas secretoras de moco que retienen el polvo y la humedecen, también encargada de humedecer el aire. Entonces fíjate que muchas veces nosotros vemos o podemos ir tocando esas vellosidades dentro de nuestras narices y muchas veces no conocemos cuál es su función. ¿Ya? Entonces la función de esas pequeñas vellosidades que nosotros tenemos en las fosas nasales es para poder filtrar simplemente el aire. Muchas veces el aire, el oxígeno, viene vamos a decir, con polvo y con todo ello. Entonces, si eso ingresa hasta nuestros pulmones, nos estaríamos contaminando. Entonces, ¿quién nos ayuda para poder protegernos de eso? Estas vellosidades y también la mucosidad para poder llevar el aire a una temperatura adecuada. ¿Ya? Porque nosotros tampoco no podemos respirar y que ese aire sea muy muy frío, si no nuestros pulmones se congelarían, ¿sí? Entonces debe tener una temperatura adecuada. ¿Ya? Dentro de ello, mira, vamos a encontrar también algunas partes dentro de este órgano que inicia en los orificios nasal, luego llega la fosa nasal. ¿Ya? Las fosas nasales son dos amplias cavidades situadas sobre la cavidad bucal, o sea, sobre la boca. ¿Ya? En su interior presentan unos repliegues denominados cornetes, ¿ya? Los cornetes que frenan el paso del aire, favoreciendo así la humedad de esta, ¿no? Y el calentamiento también. Entonces, cuando ingrese el aire, ya las fosas nasales van a empezar un poco a calentar este aire. No demasiado, tampoco va a ser un aire bien caliente, pero van a tener una temperatura para que pueda ingresar ya por la faringe. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones necesitan un aire con una temperatura adecuada. Porque si está muy frío, no se podría congelar también nuestros pulmones. Ahora, por acá también tenemos al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, que está por dentro, ya va a tener como unas patitas como la tenemos acá. Ya, esas patitas son llamadas las terminaciones nerviosas. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Ya, esta parte de color verde, que es el nervio olfativo, ya, el nervio olfativo sirve para poder diferenciar los olores. Entonces, por ejemplo, cuando un olor no es muy agradable, entonces el nervio olfativo lleva esa información hasta tu cerebro. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos cerca de la basura, igual, ¿no? Nosotros el aire o el aroma de eso llega hasta el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio ya va a captar esa información. Luego de eso va a llevarse o se lo va a llevar hasta el cerebro. Y en el cerebro va a decir que ese olor es demasiado apestoso. Entonces, vamos a tener en cuenta de que todo va a iniciar en el orificio nasal, o conocido también por la parte externa de nuestra nariz. ¿Sí? Entonces, fíjate que estas flechitas están ingresando. Vamos a simular que es el oxígeno. ¿Ya? Una vez que llega aquí, va a tener otro nombre en la siguiente parte, ¿ya? El siguiente órgano. Entonces, reconozcamos y clasifiquemos también que todo lo que está dentro de nuestra nariz, ya en la parte interna, que es el orificio nasal y las fosas nasales, también las vellosidades que tiene y las secreciones de moco, ya son beneficiosos para nosotros. Ya algunas veces, ¿por qué secretamos mucho moco? Es porque el cuerpo mismo tiene una reacción para poder limpiar esa parte, o para que también podamos tener alguna alerta que nuestro sistema respiratorio está algo mal o está fallando algo mal, como
la gripe, la tos, ¿cierto? Entonces, esos son indicios que nos indican que podemos estar teniendo una enfermedad respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Esa es la primera parte con la cavidad nasal. ¿Ya, chicos? Entonces la cavidad nasal viene también en el orificio nasal y la parte externa lo que es la nariz. El bulbo olfatorio, el nervio olfativo son encargados de llevar al cerebro todos los olores, ya sean malos o buenos, ¿no? Y esas terminaciones nerviosas son como patitas, las cuales van a detectar esos olores, ¿ya? Son bien finitos. Entonces, siempre va a funcionar esto dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Eso frente a las fosas nasales. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que nos toca ver, vamos a ver sobre la laringe, ¿ya? Sobre la laringe. Entonces, la laringe es un corto conducto de 4 centímetros de longitud, ¿ya? Que contiene las cuerdas vocales. Mira, por ejemplo, fíjate aquí, toda esta parte se considera como la faringe. Más o menos, ¿te acuerdas en la figura anterior? Ya, en la figura anterior ya habíamos llegado a esta parte aproximadamente. A esta parte aproximadamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunas veces lo que va a hacer la laringe es por aquí ingresar en la comida, ¿cierto? Ya, va a ocurrir aquí algo importante, porque la laringe es un conducto que se utiliza de doble función. Entonces, mira, observemos, ¿eh? Ya, mira por aquí, ve, ya está. Entonces, aquí en la laringe, que mide aproximadamente 4 centímetros, ya que contiene las cuerdas vocales, nos ayuda a tener esta voz peculiar, o vamos a decir una voz de cada uno, ¿ya? Entonces eso también hace que nuestras cuerdas vocales tengan ese sonido ya establecido para cada uno, para cada persona. Nadie por sí podría tener la misma voz. Que se podría imitar, sí, al momento de cantar quizás se puede imitar, pero tener una misma voz quizás sea sea imposible, ya, porque cada uno ya tiene establecido una voz. Ya, en el caso del canto sí podrían imitar, por eso se le llama una imitación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la laringe ya también está cubierto por 9 piezas cartilaginosas, de las cuales las más representativas son 3. ¿Ya? Por ejemplo, la tiroides, ¿ya? La tiroides, también está la epiglotis y la arite, y lo que es aquí las epiglotis, supraglotis, las cuerdas vocales, la glotis y subglotis. ¿Estamos? Entonces, estas partes de la laringe que se menciona y se puede observar en la figura son parte de la laringe. Ahora, dentro de esto, de este orificio, ya, dentro de este orificio, vamos a encontrar que muchas veces cuando ingresa el oxígeno por aquí, debe ir por este conducto por donde está y ubicándose el puntito rojo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? En algunos casos, por ejemplo, cuando tú comes, ya, la comida debería ir por este lado, ¿sí? Entonces, cuando está pasando por ese lugar, por aquí va a ocurrir que una cavidad se va a abrir cuando nosotros estamos, ¿qué cosa? Estamos comiendo. Entonces, cuando ya no comemos, eso se cierra. ¿Por qué? Porque por ahí vamos a tener que respirar. Cuando ocurre, por ejemplo, muchas veces que algunas veces si nosotros respiramos y comemos a la vez, nos podemos atragantar, ¿verdad? Y algunas veces también sale disparado un pequeño arrocito por nuestra nariz por esta razón, porque estamos comiendo
y muchas veces nosotros no hemos hecho un desorden en nuestro cerebro y simplemente esa cavidad ya no se cierra y queda libre. Entonces, ¿qué pasa con la comida? Sobrepasa y muchas veces es expulsado por la nariz. ¿Alguna vez te habrá pasado? Entonces eso también es la explicación porque cuando yo tomo agua y de repente me río, podría salir hasta disparado por mi nariz. ¿Ya? Entonces, importante lo que es en la parte de la laringe, más que nada por las cuerdas vocales. ¿Ya? Las cuerdas vocales son importantes porque nos dan esta voz que cada uno tiene. Y si de repente nosotros, quizá en algún momento nosotros taparíamos esto, nuestra nariz, ojo, yo tapo mi nariz, tendría otra voz extraña, ¿cierto? Ya, escucharía a la popis, ¿sí? Tú has escuchado a la popis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas veces tiene eso? Porque dentro de su nariz podría haber alguna, vamos a decir, está obstruida su nariz para poder pronunciar de esa manera algunas palabras. Entonces, si tú también puedes hacer la prueba, cuando tú te tapas la nariz, vas a tener una voz diferente, no va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, mira cuánto puede hacer simplemente nuestra nariz y las fosas nasales para que nuestra voz pueda salir. ¿Ya? Entonces, mira, podemos decir que muchas veces que nuestra nariz, pero ¿para qué sirve? Solo para de repente respirar, no, para muchas cosas más, ¿ve? ¿Ya? Porque también con eso puede dar, vamos a decirle, la entonación a nuestra voz. ¿Ya? Entonces en la laringe vamos a encontrar entonces la cuerda vocal, la glotis, subglotis, paraglotis y epiglotis. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es ya el siguiente órgano, que es la tráquea. ¿Ya? La tráquea. Entonces, en el caso de la tráquea, dice, es un conducto que mide aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el diámetro? Es como que este es como un tubo, ¿ya? Entonces el tubo tiene una medida, ¿ya? Entonces la parte de esta altura es aproximadamente 12 centímetros, ¿sí? Y el diámetro, o sea, de aquí a aquí, donde está el puntito viajando, de ahí es 2 centímetros nada más. ¿Ya? Está constituido por una serie de, vamos a decir, anillos de cartilaginosos, ¿ya? Cuyos extremos posteriores están unidos a una fibra muscular. ¿Ya? Todo está enlazado con fibras musculares. Esto va a evitar que los roces con el esófago tengan cuando pasa el alimento. Entonces, muchas veces podemos nosotros tener algún, vamos a decir, algún mal por aquí, por en el tema de la tiroides, para poder muchas veces alimentarnos, ¿no? Entonces, siempre debemos tener en cuenta que nuestro organismo también tiene un orden. Entonces, nunca debemos alterar ese orden. Por esa razón, algunas veces nosotros podemos atragantarnos, ¿ya? Entonces, la tráquea también es un tubo, ya habíamos dicho, que aproximadamente de 12 centímetros, pero nunca podríamos decir que es exactamente. Algunas veces va a depender de la talla incluso de las personas, ya para que pueda medir esto. Ahora, tiene alrededor de 20 anillos. En esta parte tiene aproximadamente 20 anillos, ¿ya? Y que están en forma de C. Y siempre están cubiertos, ya les había dicho, de algunas membranas también, ya que son al final de ellos van a ir saliendo los bronquios, ya cuando termina la tráquea empieza lo que es una ramificación. ¿Qué quiere decir ramificación? O sea, está creciendo como si fuera un arbolito. Ya este arbolito
ya cuando va creciendo o va dividiéndose, va a llamarse ahora los bronquios principales, porque está dando inicio. Entonces por aquí ya está viajando el oxígeno. A ver, retrocedemos un poquito para ver por dónde ya está el oxígeno. Ya, primero estaba en las vías, en las bueno, ingresando por el orificio nasal. Ya estaba llegando aquí, que sería conocido como la faringe. Luego de la faringe, ¿para dónde iría? ¿Para dónde iría después de la laringe? De la laringe tendría que ir hasta la tráquea. De la tráquea se va a pasar ya para dos lugares, ¿ve? Para dos lugares. Los que es los bronquios. ¿Ya? Y son los bronquios principales porque van a dar inicio a ellos. ¿Sí? Entonces vamos a ver en caso de los bronquios. A ver, ¿qué nos dice frente a los bronquios? A ver, vamos a conocer ahora a los bronquios. Ahí está. El ser humano también tiene eso dentro de los pulmones. Los bronquios. Ya son dos conductos en las que vamos a decir, termina lo que es la laringe. La laringe, dentro de ello, los bronquios, ya son principalmente una estructura semejante a la tráquea, pero con los anillos cartilaginosos completos. Vamos a decir que estos penetran en los pulmones, donde se dividen en ramas muy delgadas, algunas llamadas también bronquios secundarios, las cuales continúan subdividiéndose, originando ya al final los bronquiolos. ¿Sí? Entonces, fíjate bien aquí, ¿ve? Una vez que llega o termina la tráquea, ¿ya? La tráquea empieza lo que se conoce como el bronquio o los bronquios. Bronquios, ¿por qué? Porque se va a ir para cada pulmón, ¿ya? Entonces ahí van a ir subdividiéndose, se van a ir haciendo como ramitas, ¿ya? Como ramitas. Esas ramitas van a llamarse los bronquios secundarios. Una vez que estos van a seguir ramificándose, o sea, se van a ir haciéndose más pequeñas, ya van a tener una terminación, porque se supone que va a llegar a un fin, ¿no? Nunca va a poder, si no pasaría por nuestro cuerpo. Entonces debe tener una terminación, o sea, ¿dónde termina estas pequeñas ramificaciones? ¿Ya? Entonces las más gruesas son conocidas como los bronquios, las más gruesas, ¿ya? Pero en las puntas van a llevar otro nombre, lo que se le llama los bronquiolos. En el caso de los bronquiolos, mira, fíjate, ve, aquí en la puntita, esta parte, el árbol bronquial o los bronquios, ya, aquí están los bronquios. ¿Por qué le llaman árbol bronquial? Porque parece un árbol, ¿no? Una rama de un árbol, pero una rama de un árbol sin hojas. Entonces, por eso le llaman al árbol bronquial. Entonces, los bronquiolos van a tener casi al final de cada bronquio, ¿ya? Entonces, fíjate bien, ¿ve? Está aquí la tráquea, termina aproximadamente la tráquea y se subdivide en dos bronquios. Los bronquios, al igual, van a ir penetrando los pulmones para originar algunos bronquios secundarios y terminar en los bronquiolos. Los bronquiolos van a tener estas indicaciones o por lo menos estas vías, ¿ve? Como que te muestro. Por ahí va a fluir el aire, o sea, va a ingresar el aire. Dentro de eso vamos a encontrar los sacos alveolares, ¿ya? O los alvéolos también. Entonces, estos son como pequeños saquitos en los cuales van a ir dando vuelta, el oxígeno. Si llega aquí, vamos a decir, se hace un intercambio y regresa, y tiene que regresar. ¿Por qué? Porque nosotros también al inhalar, inhalamos y también exhalamos. Entonces tenemos que botar el aire. Entonces es como un camino que va aquí. Se genera un cambio y tiene que regresar. Entonces mira, ve, por eso también hay bronquios terminales, ¿ya? Entonces los bronquios respiratorios son estos dos de al final, ¿ya? ¿Por qué le llaman aquí bronquio terminal? Porque aquí nuevamente se subdivide, pero para llegar ya
al fin, o sea, ¿a dónde? A los sacos alveolares, ¿ya? Y también estos son los alvéolos. En los alvéolos son los que se hace el intercambio de oxígeno. Entonces, una vez que ya de repente se ha hecho el intercambio, tiene que volver a salir. Ya también hay un conducto para poder volver a salir, si no se estancarían acá y esto reventaría. Pues. Entonces, todo lo que ingresa también tiene que salir. Ya, sangre, a eso vamos a llamarlo más adelante como sangre arterial y sangre venosa. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿eh? Hemos pasado por la cavidad nasal, donde hemos visto de que es importante nuestros orificios y también las vellosidades que llevamos dentro e incluso la mucosidad que tiene nuestra nariz. ¿Sí? El aire que pueda ingresar a nuestros pulmones debe tener una temperatura adecuada, no puede ser fría, ¿sí? Si no nuestros pulmones tendrían que congelarse. La laringe es un pequeño espacio, ya aproximadamente, que habíamos dicho en el que podíamos encontrar a la altura de nuestra garganta, ya ahí también muchas veces podemos reconocerlo. ¿Por qué? Porque también está conocida como nuestra manzana de Adán. Ya por donde está nuestra manzana de Adán, ahí vamos a encontrar a la laringe, ya, a la laringe. Entonces esa partecita, ya, que es conocida como la laringe, tiene 9 piezas. Ahí vamos a encontrar a las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales son las encargadas de poder producir nuestra voz, ya, la estable, la que tengamos nosotros, ¿no? Luego viene la tráquea, que es un tubo aproximadamente de 12 centímetros con 2 centímetros de diámetro. Por ahí sigue viajando el oxígeno para llegar hasta los bronquios. Los bronquios son otras 2 ramificaciones, las cuales van a penetrar a cada pulmón, llevando y continuando el camino del oxígeno. Una vez que lleguen a los bronquios, ya los bronquios van a ser casi las ramificaciones más pequeñas, las terminaciones, ya donde el aire ya no va a ir a ningún lado, simplemente va a ser un intercambio con el oxígeno que ya no necesitamos para poder expulsarlo, ¿sí? Entonces, todo esto es la función, primero, ojo, solo la función ya conocida como la de las vías respiratorias. ¿Por qué las vías? Porque hemos visto que es como un canal que hemos recorrido para poder llevar el oxígeno hasta nuestros pulmones. ¿Estamos de acuerdo? Hemos llegado hasta dónde? Hasta los alvéolos, incluso los sacos alveolares, ¿no? Listo. Esos los alvéolos son como bolitas, ¿ya? Entonces hasta ahí tiene que llegar para poder hacer el intercambio de oxígeno. Entonces veamos de que todo ese proceso ya solo podemos hacerlo por las vías respiratorias. Nunca es obstruida. Fíjate bien que por ahí no se obstruye nada, ¿no? Simplemente ingresa el oxígeno por la cavidad nasal, pasa por la laringe, la tráquea, los bronquios y llega a los bronquiolos para poder hacer el intercambio de oxígeno. Entonces, mediante ese proceso nosotros ya hemos visto esta primera parte ya sobre el sistema respiratorio. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver ahora netamente los pulmones. Los pulmones, porque uno es más pequeño, también lo que es el diafragma, ¿ya? Y cuál es la respiración o cómo es el proceso de respiración del ser humano. El proceso, ¿ya? Hemos visto aquí una respiración también normal, pero también hay algunas respiraciones que muchas veces podemos estar haciéndola de manera deficiente o debemos de hacerla, muchas veces respiramos inadecuadamente, ¿sí? Muy bien, chicos, eso es todo por la clase de ciencia y espero que también les haya quedado un poco sobre esta información, ¿ya? Entonces más adelante yo les voy a ir dando toda como un video para poder también nuevamente repasar lo que es el sistema respiratorio, pero terminando la clase. Ya vamos a terminar la próxima semana, que nos toca también con lo que son los pulmones. Sí, chicos, cuídense y nos vemos
Hasta la próxima clase.